Siempre pensé que cuando una madre abraza, el mundo se vuelve un lugar seguro, que su mirada basta para sanar cualquier dolor, que su voz tiene el poder de ahuyentar los monstruos. Pero no fue así para mí. Yo crecí con una madre, cuya única obsesión era verse mejor que sus hijas, más joven, más delgada, más deseada, más todo. Leticia, porque ni siquiera puedo llamarla mamá sin que se me revuelva el estómago. No me enseñó a quererme, me enseñó a competir. Contra ella, contra mi hermana, contra mí misma. Desde los 5 años supe lo que era sentir vergüenza de mi cuerpo, no porque yo lo sintiera naturalmente, sino porque ella me la implantó como un veneno silencioso. Recuerdo un día que corría feliz con un vestido de holanes, esos de piñata, y me dijo al oído, con una sonrisa helada: «Ten cuidado, hija, se te ve todo. Con esas piernas tan gorditas pareces tan mal envuelto». Me reí, como si fuera chistoso. Tenía 5 años. Esa noche lloré en silencio, mirándome al espejo, tratando de juntar las piernas, de esconderme. Esa fue la primera vez que deseé no existir. A lo largo de los años, esos comentarios se volvieron costumbre, pero nunca se sintieron menos dolorosos. Leticia encontraba 1000 formas de hacerme sentir insuficiente. «Tu hermana tiene más cintura. Yo a tu edad ya tenía pretendientes. Con ese cabello tan rebelde, ¿cómo esperas gustarle a alguien?». Todo en ella era una competencia disfrazada de cariño. Un «te lo digo por tu bien» que cortaba más que cualquier insulto directo. Y lo peor es que lo hacía en público. Frente a tíos, amigas, vecinos, nunca se detenía. De hecho, parecía disfrutarlo. Pero no se trataba solo de comentarios. Se trataba de actitudes, de la forma en que nos trataba como accesorio, como extensión de su ego, como herramientas para validar su necesidad eterna de atención. Cuando íbamos al centro comercial, si alguien la halagaba, nos volteaba a ver con esa mirada de superioridad y decía: «Pobrecitas, están en la edad difícil. Yo también pasé por eso». Pero con esfuerzo, uno puede verse así a los 40. Yo tenía 11. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante años pensé que el problema era yo. Que si me arreglaba más, si bajaba de peso, si era más dócil, más educada, más servicial, tal vez me ganaría un abrazo que no terminara en un «pero podrías mejorar esto». Nunca llegó. En vez de eso, crecí temiendo mirarme al espejo. Aprendí a medir mis palabras, mi postura, mi risa, hasta mis emociones. Porque cualquier muestra de felicidad que no proviniera de ella era vista como una amenaza. Leticia odiaba vernos felices si ella no estaba siendo el centro. Odiaba si alguien decía que nos parecíamos a papá, o si un tío decía que íbamos a romper corazones. Nos celaba, nos controlaba. Y todo eso bajo la excusa de que era por cuidarnos. Cuando mi primer novio fue a la casa, Leticia se sentó con las piernas cruzadas frente a él y le ofreció vino. Vino. Yo tenía 16. Me quedé helada. Él, incómodo, no volvió a visitarme jamás. Esa fue su manera de marcar territorio, como si nosotras le estuviéramos robando algo que le pertenecía. Y lo peor era que yo no entendía lo que estaba pasando, porque el mundo nos enseña que las madres son sagradas, que debemos respetarlas, agradecerles, admirarlas. Nadie habla del abuso emocional de una madre hacia sus hijas. Nadie te prepara para esa realidad. Nos decían: tu mamá solo quiere lo mejor para ti. Pero, ¿y si lo mejor para ella era verte destruida para sentirse superior? A veces escucho historias de amigas que dicen: mi mamá es mi mejor amiga. Y yo siento una punzada de envidia tan profunda que me cuesta respirar. Porque yo nunca tuve eso. Lo que tuve fue una mujer que me enseñó a odiar mi reflejo, que me usó como escudo, como sirvienta emocional, como espejo de su vanidad quebrada. Y lo más devastador, me enseñó a aceptar el maltrato como una forma de amor. Nos ponía a competir entre hermanas, a pelear por su aprobación, a fingir que no dolía cuando nos ignoraba por días, a sonreír aunque su presencia doliera más que cualquier castigo. Si me saqué 10, decía que era mi obligación. Si sacaba 8, me decía: ¿ya ves? Por andar de creída. Nunca había un premio. Nunca un abrazo sin condiciones. Nunca un te quiero sin un pero.
Pero esto no es solo un desahogo. Es una advertencia, un grito, un acto de amor propio. Porque un día me desperté y me di cuenta de que yo también estaba repitiendo su voz en mi cabeza. Que cada vez que me miraba al espejo, era ella quien hablaba. Que cada vez que dudaba de mí, era su sombra la que me empujaba. Y entendí que no iba a sanar hasta que soltara todo. Hasta que soltara incluso el deber de seguir queriéndola. Hoy te voy a contar cómo mi hermana y yo escapamos de esa prisión emocional. Cómo nos alejamos. Cómo dejamos de sentir culpa por protegernos. Porque sí, puede doler cortar vínculos, pero a veces doler es la única forma de sanar. Esta historia no es sobre venganza. Tampoco es sobre redención. Es sobre valentía. Porque cuando una madre se convierte en tu verdugo, tienes que elegir sobrevivirla o seguirla. Y nosotras elegimos vivir. Si tú estás pasando por algo parecido, si cada conversación con tu madre te deja con un nudo en el pecho, si su amor parece más una trampa que un refugio, si sientes que no puedes ser tú mismo sin que te critique o se burle, quédate hasta el final de esta historia. Porque quiero mostrarte que se puede salir de ahí, que no estás loco, que no estás solo. Hay padres que rompen y hay hijos que reconstruyen. Esta es mi historia y puede ser la tuya. No te vayas. Lo que sigue va a sacudirte el alma. Mi nombre es Andrea. Tengo 33 años y puedo decirte sin titubeos que la persona más peligrosa en mi vida no fue un ladrón, ni un jefe abusivo, ni un exnovio infiel. Fue mi madre, Leticia. Una mujer que debería haber sido nuestro faro y se convirtió en un eclipse permanente sobre nuestras cabezas. Yo nací en Ciudad de México, en una zona bastante tranquila, Iztacalco, donde las casas de clase media todavía conservaban flores en las jardineras y los vecinos se saludaban por su nombre. Mi papá, Ernesto, era contador en una pequeña empresa de transporte. Y mi madre se decía ama de casa, pero en realidad era la protagonista permanente de su propia novela. Leticia no podía vivir sin sentirse observada. Desde la mañana ya estaba arreglada, maquillada, con las uñas largas y ese perfume dulce que empalagaba toda la casa. Yo tenía 7 años cuando empecé a notar que cada vez que salíamos juntas, ella apretaba el paso si había algún hombre cerca. Se arreglaba el cabello. Se ponía de perfil. A veces incluso me empujaba levemente con la bolsa para que no la opacara. No lo entendía. Yo solo quería caminar con mi mamá. A los 10 años, descubrí que eso no iba a cambiar. Un día mi hermana Natalia, que es 2 años menor que yo, llegó llorando del colegio. Se había peleado con una compañera que la molestaba por sus brazos gorditos. Cuando papá intentó consolarla, Leticia soltó una risa nasal y dijo: ¿Y qué esperabas? Con esa genética, las niñas tienen que cuidarse desde chicas. Yo por eso ayuno cada tercer día. Esa noche Natalia cenó solo una manzana. Tenía 8 años. Papá era nuestro único refugio. Él sí nos veía con ternura. Me cargaba para ver caricaturas, me enseñó a sumar, me hablaba con paciencia. A Natalia la llevaba a caminar al parque los domingos. Nunca alzaba la voz. Siempre estaba dispuesto. A pesar de que se notaba cansado todo el tiempo, jamás nos negó atención. Pero Leticia lo veía como un estorbo, un proveedor, un bulto gris que no combinaba con su versión rosada del mundo. Lo despreciaba, le hablaba mal, lo interrumpía en las reuniones familiares con sarcasmos, se burlaba de su calvicie, de su panza, de su forma de vestir. Con ese sueldo de burócrata no vamos a salir nunca de esta colonia. Pero a la hora de cobrar su quincena, ahí sí era eficiente. Él le daba todo. Nosotros usábamos el uniforme escolar heredado, pero Leticia tenía cada mes ropa nueva, pestañas nuevas, cremas, perfumes. Una vez llegó con un suéter de marca diciendo que se lo había ganado en una rifa. Mentira. Había gastado más de lo que ganaba papá en 2 semanas. Cuando papá murió en un accidente laboral, el dolor fue tan brutal que no recuerdo bien los días que siguieron. Fue como si una parte de la casa se apagara para siempre. Todo se sintió hueco, sordo, lleno de eco. Pero Leticia estaba extrañamente tranquila. Yo tenía 16. Natalia, 14. Nos abrazamos esa noche en silencio. A la mañana siguiente, mientras nosotras llorábamos viendo una foto vieja de papá, Leticia bajó con un papel en la mano y una sonrisa contenida. El seguro de tu padre sí era bueno,
Por fin hizo algo útil. Y eso fue todo. Lo que hizo con ese dinero es algo que aún hoy me cuesta contar, porque mientras nosotras pensábamos que usaría una parte para el funeral, para la universidad, para ayudarnos a salir adelante, ella se hizo una liposucción, se puso implantes de senos, se levantó los glúteos, se operó los párpados y se compró un paquete de rejuvenecimiento total en una clínica en Cancún. Lo supimos por accidente. Natalia encontró las facturas escondidas en un cajón. Y cuando la confrontamos, Leticia ni se inmutó. No voy a pedir permiso para invertir en mí. ¿O qué? ¿Quieren que me vuelva una vieja gorda como todas las viudas? Nos quedamos mudas. Nos miramos. Y entendimos que estábamos solas. Esa fue la primera vez que pensamos en irnos. Pero no teníamos cómo. Ni dinero, ni apoyo familiar, ni edad legal suficiente para firmar un contrato de renta. Así que aguantamos. Durante los siguientes 3 años, Leticia se convirtió en una versión aún más cruel de sí misma. Se volvió adicta a los filtros de Instagram, a las sesiones de fotos que le hacía un amigo fotógrafo y a las noches de fiesta con hombres que doblaban su edad. En casa no quedaba nada, ni comida, ni paz, ni respeto. «Yo ya cumplí con ustedes», nos decía. «Ahora es mi turno. No voy a sacrificarme más». Sacrificio. Como si habernos criado a gritos fuera un mérito. Empecé a trabajar en un call center de viajes a los 18. Era extenuante, pero me daba para pagarme la universidad en línea y ahorrar. Natalia entró a una agencia de seguros. Compartíamos el mismo cuarto todavía, pero por las noches hablábamos de escapar. Y un día lo hicimos. Conseguimos un contrato conjunto para rentar una casa modesta pero propia. Chiquita. Sí, sin lujos, pero sin Leticia. Por primera vez, dormimos sin insultos, sin críticas, sin una voz gritándonos que éramos una decepción. Leticia se enteró y montó el escándalo de su vida. Nos llamó traidoras, nos acusó de abandonarla, nos dijo que el karma nos perseguiría. Pero ya no escuchábamos. Estábamos exhaustas, hartas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para decir algo. No fue fácil. No fue un acto de valentía heroica. Fue un acto de supervivencia. Muchas noches lloré pensando si la estaba condenando a la miseria. Me sentí la peor hija. Pensé en regresar, en llevarle comida, en pagarle algo. Pero luego recordaba su risa burlona cuando Natalia se cortó el cabello muy corto y masculino. Recordaba cuando me negó dinero para una beca y luego se puso uñas de gel. Recordaba el día en que nos dijo, no tienen por qué tener novio todavía, yo necesito atención. Y se me pasaban las ganas. Por 2 años no supimos nada de ella, ni una llamada, ni una visita. Luego comenzaron los rumores. Una exvecina nos contó que Leticia estaba saliendo con un hombre mayor, un tal Heriberto, dueño de una empresa de vidrios en quiebra, alcohólico y con fama de mujeriego. Vivía con él en un departamento de la Narvarte, pagado por él, con una condición, que ella lo cuidara, o eso decía. Otras versiones decían que Heriberto le gritaba, que ella lo soportaba para no quedarse en la calle, que incluso había tenido que vender joyas falsas en redes para poder comprarse maquillaje. Yo escuchaba todo eso con una mezcla extraña de lástima y alivio, porque por primera vez Leticia probaba lo que era depender de alguien sin poder manipularlo. Y aunque suene cruel, me sentí en paz. Natalia y yo nos esforzamos por mantenernos alejadas. Construimos nuestra vida desde cero. Yo comencé a escalar en mi trabajo hasta llegar a coordinar asesorías de inversión turística en distintas zonas del país. Me enamoré del sur, Mérida, Bacalar, San Cristóbal de las Casas. Empecé a ver el mundo con otros ojos. Me conecté con algo que nunca había tenido en casa, la posibilidad de encontrar calma. Natalia también creció. Se certificó en seguros de vida, logró independizarse aún más, encontró una pareja estable. Nos ayudamos. Nos hicimos fuertes. Y Leticia simplemente quedó atrás. La mujer que nos parió quedó como una sombra en el retrovisor de una vida que apenas empezábamos a conocer. Pero lo que vendría después nos demostraría que aunque una madre desaparezca, las heridas que deja no siempre se curan tan fácil. Cuando una herida emocional no se atiende, no se apaga con el tiempo, se hace más honda, más silenciosa, más peligrosa. Así crecimos Natalia y yo, heridas, pero funcionales. Nos decían que éramos mujeres fuertes, que qué admirable habernos independizado tan jóvenes.
Nadie imaginaba que esa independencia no venía de la ambición, sino del hartazgo, que no salimos de casa por querer libertad, sino por necesidad de respirar. Pero aún fuera de la casa, Leticia nos alcanzaba. Yo estaba viviendo ya en mi primer departamento propio, en la colonia del Valle. Nada lujoso, pero era mío. Cada centavo que ganaba en la agencia lo cuidaba como oro. Había comenzado a meterme en el mundo de las asesorías financieras personales, algo que nunca imaginé que me apasionaría. Mi trabajo era ayudar a otros a cuidar su dinero. E irónicamente, algo que mi madre nunca supo hacer. Un día, mientras revisaba mis correos de clientes, encontré uno que me heló la sangre. Era de un nombre que conocía bien, Leticia Vargas, mi madre. El asunto decía: ayuda urgente. No lo abrí de inmediato. Llamé a Natalia. Su respuesta fue clara: no abras nada. Va a pedir dinero. Va a manipularte. ¿Y si está enferma?, pregunté. ¿Y si es otra de sus actuaciones? ¿Y si está bien y solo quiere meterse otra vez en nuestras vidas? Lo abrí igual. Era un texto breve. 3 frases. No tengo dónde vivir. Heriberto me echó. Me hicieron una cirugía mal y estoy con fiebre. No tengo a nadie más. ¿Te vas a quedar tranquila sabiendo que tu madre puede morir sola en un cuarto de azotea? No me contestes. Ya sé que suena manipulador. Porque lo era. Porque eso era Leticia, una experta en convertir el abandono en culpa ajena. Me quedé en shock. El corazón me latía en la garganta, la cabeza me decía bloquéala, pero mi niña interior gritaba no la dejes morir. Pasaron días. No dormía bien. Tenía pesadillas. Me imaginaba abriendo la puerta de su casa y encontrarla tendida en el piso. Recordaba su voz diciéndome que sería una fracasada sin ella. Recordaba cuando me dijo: nunca tendrás un cuerpo bonito si no haces algo ya. Mira a tu madre, mira lo que soy capaz de hacer por verme bien. Tenía 13 años cuando dijo eso. 13. Y ya me consideraba defectuosa. Natalia fue más firme. No le des nada, no vayas. Si está enferma puede ir a un hospital público como todos. Nosotras no somos su seguro de vida. Intenté ignorarla, lo juro. Pero al final, llegué al cuarto donde vivía. Un cuartito arriba de un edificio viejo, sin ventanas, con una sola bombilla colgando del techo. Ella estaba en una colchoneta, con el rostro cubierto por una gasa. Había intentado hacerse un relleno casero en la cara y se le infectó. La vi. Estaba irreconocible. Envejecida. Hinchada. Rota. Me vio y lloró. Sabía que vendrías, hija. Las buenas hijas siempre vuelven. Me quedé ahí 10 minutos. No hablé, no lloré. Le dejé una bolsa con comida, algunos medicamentos y dinero para consulta. Pero no me senté. No la abracé. Me fui sin decirle, te quiero. Ese día volví a terapia. Había pasado más de un año desde la última sesión. Pero mi psicóloga me vio la cara y me dijo algo que me marcó para siempre. Andrea, tú no tienes que perdonar para sanar, pero sí tienes que soltar. Y empecé a soltar, poco a poco, día a día. Pero Leticia no se detenía. Semanas después, descubrí que había usado mi nombre para pedir un préstamo con un prestamista informal. No sé cómo consiguió mis datos, pero lo hizo. El tipo comenzó a llamarme, a amenazarme. Tuve que cambiar de número, bloquear cuentas, asesorarme legalmente. Cuando intenté confrontarla, negó todo. Dijo que era una confusión, que seguramente era una broma. Ese fue el punto final para Natalia. Andrea, basta. Esto no es tu culpa. No tienes por qué seguir cargando con ella. No es una madre, es un parásito. Y tenía razón. Pero el dolor no se iba. Porque la herida no era reciente. Era vieja. Era de años. Entonces comenzaron los flashbacks. Y no de los buenos. Recordé una Navidad cuando tenía 9 años. Leticia abrió su regalo, una caja con una plancha para el cabello carísima que le compró papá. Se paró frente al espejo, se tocó el rostro y dijo: «Ay, ya me están saliendo patas de gallo. Ni modo, todo se cae con los años, menos mis hijas, ellas ya nacieron caídas». Todos rieron, incluso papá. Yo fingí que me daba risa, pero esa noche me encerré en el baño y me rasqué la cara hasta dejarla roja. Quería borrar mi piel, quería desaparecer. O aquella vez que gané un concurso escolar de poesía y me dieron un reconocimiento. Leticia ni fue a la entrega.
Cuando llegué con el diploma, me miró y dijo: ¿y eso de qué sirve? Con eso no te van a mantener. Aprende a caminar con tacones, mejor. Cada recuerdo que surgía era un balde de agua fría. Y lo peor era que muchas veces la sociedad la admiraba. Porque era guapa, porque era valiente, porque sacó adelante a sus hijas sola. Nadie sabía cómo era cuando no la miraban. Una noche soñé que me pedía perdón. Me abrazaba. Me decía que estaba arrepentida, que sabía lo que había hecho mal. Desperté llorando. No por el perdón, sino porque sabía que ese abrazo solo iba a existir en mis sueños. La gota final llegó cuando Leticia intentó contactar a Natalia a través de su pareja. Le escribió por Facebook, fingiendo ser una amiga de la familia. Le pidió dinero. Le inventó que Natalia tenía una enfermedad genética grave, que necesitaba hacerse pruebas. Todo para llamar su atención. Todo por volver a meterse. Natalia no solo la bloqueó, le escribió una carta abierta, la subió a su perfil. La tituló Carta a una madre que nunca lo fue. Decía: no me debes la vida. Me la robaste. Me quitaste la autoestima, me quitaste la infancia. Me hiciste competir con mi hermana por un amor que nunca llegó. Te fuiste al quirófano con el dinero que papá dejó para nosotras. Nos vendiste la culpa como amor. Pero hoy ya no. Hoy te dejo de cargar. Hoy te entierro emocionalmente. Que Dios te acompañe, porque yo no lo haré. Esa carta se compartió. Se volvió viral en una pequeña comunidad de mujeres que habían vivido abusos maternos similares. Empezaron a llegar mensajes, historias, llantos, confesiones. Y entendí que no estábamos solas. Las pruebas eran muchas. Cicatrices en la piel, trastornos alimenticios, años de terapia, pesadillas, desconfianza en las relaciones, miedo a mirarnos al espejo. Todo eso era su legado. Todo eso eran nuestras evidencias. Y con cada una dejamos de justificarla. La veíamos en redes, deteriorada, haciendo lives donde pedía ayuda para seguir con su proyecto de rejuvenecimiento facial, llorando frente a una cámara, diciendo que sus hijas eran malagradecidas, feministas radicales que odian a las madres. Y cada palabra que decía era una confirmación. Hicimos bien en alejarnos. Porque hay madres que no buscan hijas, buscan audiencia. Y nosotras ya no éramos parte del show. Hasta ese momento, pensábamos que lo peor ya había pasado, que habíamos cerrado la puerta, que estábamos finalmente libres. Pero la verdad es que uno no se libera de la noche a la mañana. No cuando la raíz de la herida te acompaña desde la infancia. No cuando quien te destrozó tiene aún voz, rostro y dirección. Lo que vino después fue la prueba más dura que enfrentamos. No por el daño directo que provocó, sino por la revelación que trajo consigo. Leticia no solo nos había fallado como madre, también nos había expuesto al ridículo, al peligro y a una venganza emocional camuflada de desesperación. Todo comenzó con una llamada, una voz masculina, formal, pero directa. ¿Se encuentra la señora Leticia Vargas? No, esta es la línea de su hija. Andrea, ¿quién habla? Le hablamos del despacho jurídico Rivera y Asociados. Su madre fue mencionada como parte interesada en una demanda relacionada con arrendamientos fraudulentos y su nombre aparece ligado a una cuenta bancaria usada como garantía en un contrato de inversión turística. Necesitamos que se presente a declarar. Me paralicé. ¿Inversión turística? Mi mundo se detuvo. Disculpe, ¿qué tipo de inversión? Un proyecto cancelado en Playa del Carmen, supuestamente vinculado a una firma que su madre promocionó desde su red social. Se usó su dirección de contacto como sede y su número de cuenta fue listado como cuenta asociada. Hay denuncias por fraude y evasión de impuestos. Colgué. No podía respirar. Leticia había usado mi nombre, mi reputación, mi especialidad profesional, lo que yo me había esforzado por construir durante años, y todo para hacer creer a sus seguidores que era parte de una red de inversiones exclusivas. Prometía rendimientos de hasta el 25% en 3 meses. Mostraba fotos editadas frente a hoteles de lujo en Tulum, desayunos en la Riviera Nayarit, entrevistas falsas con supuestos emprendedores financieros. Y lo más aterrador, usó parte de mi presentación profesional en uno de sus videos. Tomó un fragmento de una ponencia mía en Mérida
y lo mezcló con su contenido como si trabajáramos juntas. Era una pesadilla, y no había terminado. Una de las mujeres que invirtió, una señora de Guadalajara, me escribió: «Yo creí que usted avalaba el proyecto. Mi esposo y yo metimos nuestros ahorros. ¿Cómo pudo hacerme esto?». Ese mensaje me rompió, no solo por el contenido, sino porque ya no se trataba solo de mí. Ahora había gente estafada, familias afectadas, y Leticia se había escudado detrás de mi imagen. Natalia me llamó al borde de las lágrimas. «Esto es criminal. Te está arrastrando con ella. Esto ya no es emocional, Andrea, esto es legal». Y tenía razón. Contratamos un abogado. Expusimos pruebas de que yo no tenía relación con la cuenta, ni con los contratos, ni con la firma. Declaré ante notario. Presenté pruebas audiovisuales y peritajes digitales. Todo para que quedara claro que no solo no participé, sino que fui víctima también. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Leticia sabía perfectamente lo que hacía. Que no era desesperación, era cálculo. Encontramos conversaciones entre ella y una amiga en Facebook, capturadas por una denunciante. Si uso a Andrea como gancho, se van a confiar. Ella sí parece seria. Puedo poner una foto de ella con alguna presentación. Total, ni se va a enterar. ¿Y si te demanda? Ni loca. Me tiene miedo. Ella y la otra siempre han sido unas cobardes. Esa frase me quedó grabada. Siempre han sido unas cobardes. Y me di cuenta de todo. Leticia no era solo una mujer narcisista. Era una depredadora emocional. Había construido toda su vida en torno a la manipulación, la victimización y el control. Y ahora que no tenía poder sobre nosotras, había decidido destruir lo único que nos quedaba: nuestra dignidad. Pero esta vez no nos quedamos calladas. Natalia organizó una conferencia virtual con un colectivo de mujeres víctimas de violencia psicológica materna. Se unieron más de 500 mujeres. Historias similares, comentarios devastadores, mujeres que lloraban en cámara al contar cómo sus madres las humillaban, les robaban, las sabotearon desde pequeñas. Esa noche hablé por primera vez de todo, en voz alta, con nombre y apellido. Conté lo del dinero del seguro, lo del préstamo con mi nombre, lo del intento de estafa. La respuesta fue abrumadora. La transmisión fue compartida por miles. La gente comentaba cosas como: «Mi madre es igual, pensé que era la única. Gracias por ponerle palabras a lo que tanto me ha dolido. Me hiciste llorar y sentirme libre». Por primera vez lo que nos hizo Leticia no fue vergüenza, fue fuerza, fue unión. Pero, como siempre, Leticia no se quedó atrás. Días después, subió un video, llorando, con la voz temblorosa, con una bata de hospital y un suero falso colgando de una pared. Decía: «Mis hijas me abandonaron. Estoy enferma. Me quieren meter a la cárcel. Me están difamando. No tengo a nadie. Todo lo que hice fue por amor. Solo quise verme bonita para que no les diera vergüenza tener una madre vieja. Perdón por quererme. ¿Eso es un delito ahora?». El video se hizo viral. Pero no como ella quería. Los comentarios eran demoledores. «Se nota que es actuación. ¿Cómo puede usar una bata robada para manipular? Ahora entiendo por qué sus hijas se alejaron». Y entre ellos, uno que nunca olvidaré. A veces la verdadera justicia no viene de un juez, sino del juicio social. ¡Qué vergüenza! Ese fue el punto de giro. El momento en que Leticia perdió el control. El momento en que, por primera vez en su vida, nadie le creyó. Pero la revelación más dura vino semanas después, cuando el abogado que nos representaba logró acceder a los contratos firmados en su intento de estafa. Entre ellos había una hoja manuscrita, un testamento falso, con mi nombre. Leticia había escrito que yo heredaría sus bienes. Incluía una supuesta casa en la playa que no existía, joyas inexistentes y una cláusula donde yo debía cuidarla hasta su muerte o perdería todo. Era grotesco, ilegal, infantil, pero demostraba algo más profundo, que nunca nos vio como hijas, nos vio como recursos, como propiedad. Y ante eso, solo quedaba una opción: exponerla, con pruebas, con verdad, con valentía. Y lo hicimos. Hay un momento,
justo antes de que se rompa algo, donde todo se queda en silencio. Como si el universo entero contuviera la respiración, sabiendo que lo que está por suceder no tiene retorno. Yo lo viví. Y no fue una caída accidental. Fue la explosión final de todo lo que Leticia había sembrado durante décadas. Después del escándalo de la estafa, los videos, las denuncias públicas, las declaraciones en redes y el testamento falso, algo en ella se quebró. Pero no fue arrepentimiento, fue miedo. Miedo real. Miedo de perder, por primera vez en su vida, el único capital que aún conservaba, su fachada. Porque Leticia, aunque deteriorada física y emocionalmente, aún creía que podía controlar la narrativa, que podía manipular a la gente como siempre, que podía actuar, llorar, montar su show y volver a ser el centro. Y para eso decidió hacer lo impensable. Una mañana, recibí un correo de la organización donde yo daba conferencias sobre finanzas para mujeres emprendedoras. El asunto decía: revisión urgente, registro inesperado de invitada especial. Al abrirlo encontré lo que parecía una solicitud formal para que Leticia participara como madre emprendedora que venció la adversidad. Decía que había creado un modelo de negocios inclusivo basado en alianzas familiares que promovía el empoderamiento de madres solteras. Incluía un CV falso con menciones de haber trabajado conmigo en consultorías, fotos editadas y hasta testimonios inventados. Se había postulado para presentarse en el mismo escenario donde yo hablaría una semana después. Sí, había planeado colarse en mi mundo profesional, en mi espacio, en mi esfuerzo. La respuesta de la organización fue clara. Querían confirmación de mi parte. ¿Por qué algo no les cuadraba? Les mandé todo. Las denuncias, los videos, las declaraciones legales, el historial de manipulación, las capturas de conversaciones, todo, el expediente completo. Y ellos tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado, invitarla igual, pero para enfrentarla. Fue el día más largo de mi vida. Llegué al salón con el estómago hecho nudo. Natalia estaba conmigo. Iba a respaldarme. El evento estaba lleno. Más de 300 mujeres emprendedoras, activistas, terapeutas, representantes de marcas, periodistas de medios digitales. Yo iba a abrir el evento con una charla sobre libertad financiera femenina. Sabía que ella estaría ahí, sentada entre el público, que me vería, y tenía que mantenerme firme. Tomé el micrófono, respiré y comencé. Mi nombre es Andrea Vargas. Soy asesora de inversión, especialista en modelos turísticos sostenibles y sobreviviente de una madre narcisista que me enseñó todo lo que no quiero ser. El silencio fue absoluto. No vengo a hablarles solo de números, vengo a hablarles de decisiones. Porque el dinero no solo es un recurso, es una herramienta de libertad. Y yo tuve que construir la mía desde los escombros de una infancia rota. Seguí, fuerte, clara, precisa. Conté parte de mi historia. El abandono emocional, la manipulación, el uso de mi imagen para fraudes, la humillación pública, la invasión a mi mundo laboral. Y entonces, llegó el momento. Los organizadores anunciaron una intervención especial en la segunda parte del evento, un panel de madres e hijas con vínculos rotos por abuso emocional. Leticia fue llamada al escenario. Vestida de blanco, con maquillaje exagerado, pestañas postizas y tacones demasiado altos para su edad. Caminaba con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando estaba en modo actriz. Se sentó. Me miró de reojo. Quiso provocar. «Gracias por invitarme», dijo al micrófono. «Vine a dar mi versión». El público la observaba en silencio. «Yo nunca abandoné a mis hijas», dijo. «Fui madre y padre. Me esforcé por mantenerlas. Sí, cometí errores. ¿Quién no? Pero ellas me juzgan porque soy vanidosa. Porque no quise ser una vieja deprimida. ¿Es eso un crimen?». Una mujer del público levantó la mano. «¿Usted usó la imagen de su hija para estafar a otras mujeres?». Leticia se atragantó. Tosió. «Eso fue una confusión. Nunca fue mi intención». Mostraron el video,
en pantalla gigante, su live llorando con la bata de hospital falsa, las conversaciones donde admitía manipular con mi nombre, las facturas del testamento, trucho, todo. Las mujeres del público comenzaron a murmurar. Algunas se tapaban la boca, otras bajaban la mirada. Una joven habló. «Señora, yo invertí por su recomendación. Perdí mi dinero y todavía tengo la conversación donde usted me prometía duplicarlo». Leticia intentó pararse. «Esto es una emboscada, una trampa, me está difamando». Los organizadores la invitaron a quedarse. «No, no, no. Yo soy la madre. ¡La madre! Y ustedes están aplaudiendo a una hija que me abandonó, que me dejó sola, que me debe la vida». Y entonces Natalia habló, desde la primera fila, firme, serena, con voz clara. «Usted nos debe explicaciones, no la vida. La vida nos la dio papá. Usted solo nos dio trauma». El público estalló en murmullos. Leticia intentó replicar, pero la moderadora la detuvo. «No está obligada a seguir si no quiere. Pero si decide quedarse, escuche, porque lo que estas mujeres tienen que decir puede salvar a otras generaciones». Leticia se quedó de pie, temblando. Miró al público. Y por primera vez en su vida no encontró empatía. No encontró miradas cómplices. Solo juicio. Verdadero juicio. Se fue, corriendo, tropezando, con los tacones tambaleando. Cruzó el pasillo como una actriz de teatro en su última función fallida. Nadie la siguió, nadie la aplaudió. Y en ese momento, la función terminó. Yo me quedé en el escenario. Las manos temblaban, el pecho ardía. No por miedo, sino por el peso que por fin se caía. Las mujeres comenzaron a aplaudir. De pie. No por lo que dije, sino por lo que no callé. Porque no hay acto más poderoso que decir «hasta aquí». No importa si es tu madre. No importa si todo el mundo espera que la perdones. A veces, la verdadera paz viene después del ruido. Cuando salimos del evento, Natalia me abrazó con fuerza. «Lo hiciste», dijo. «Lo hicimos», le respondí. Ese día no ganamos una batalla. Ganamos libertad. Leticia no volvió a aparecer. Pero su caída fue el cierre simbólico que tanto necesitábamos. Pasaron 3 meses desde aquella conferencia. 3 meses de silencio. 3 meses sin llamadas, sin correos, sin rastros digitales. Leticia desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Alguien me dijo que la habían visto vagando por una colonia al sur de la ciudad, que pedía ayuda en algunos centros comunitarios, que seguía contando la historia de que sus hijas la habían abandonado por envidia. Pero ya no importaba, porque por primera vez en mi vida, ese silencio no me producía culpa, me producía paz. Había tardado más de 30 años en llegar a ese punto. Más de 3 décadas de arrastrar una cadena invisible atada a la idea de que una madre es sagrada, de que debemos perdonar, entender, justificar, que debemos amar a quien nos parió, aunque nos destruya en el proceso. Yo lo hice. Natalia también. Lo intentamos todo. La terapia, la confrontación, el diálogo, el alejamiento, el silencio. Pero cuando una persona no quiere cambiar, no cambiará. Y cuando una madre te ve como su enemiga, no hay vínculo que sobreviva. Ahora vivo en Mérida, en una casa pequeña, llena de plantas, con paredes claras, y una cocina donde me gusta preparar café lento cada mañana. Natalia vive en Tulum, donde asesora proyectos de retiro holístico y bienestar. Ambas hicimos algo que parecía imposible. Construimos nuestra vida desde cero, sin rencor, pero con memoria. Porque olvidar no es sanar. Sanar es recordar sin que te duela. Mi carrera en asesorías financieras creció mucho desde aquella conferencia. Hoy me invitan a universidades, a eventos internacionales, a colaborar en plataformas de contenido emocional y económico para mujeres. Y en cada espacio en el que hablo, siempre digo lo mismo. Tener dinero es importante, pero saber que mereces estar en paz vale mucho más. Porque nadie me enseñó eso. Tuve que aprenderlo a golpes.
Y si bien esta historia comenzó hablando de Leticia, no quiero que termine con su sombra, porque hubo una figura en mi vida que me enseñó lo que era el amor. El amor real, sin condiciones, sin gritos, sin exigencias estéticas, sin juegos. Mi abuelo Ignacio, el papá de mi papá. Un hombre que cada sábado llegaba con pan dulce en una bolsa de papel, que me hablaba lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo, que me decía que no importa cuánto ruido hiciera el mundo afuera, mientras una se sintiera en paz por dentro. Fue él quien me enseñó a ahorrar con una caja de galletas reciclada, a mirar las estrellas con paciencia, a leer a escondidas cuando Leticia decía que leer era perder el tiempo. Fue él quien me abrazó el día del entierro de papá, cuando Leticia se fue al salón de belleza porque no podía verse demacrada en público. Mi abuelo me enseñó lo que Leticia no pudo, que el amor no se exige, se da. Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos, ni siquiera quien te dio la vida. Que la familia que eliges puede ser más real que la que te toca. El día que falleció, tenía una carta guardada para mí. La escribió con su puño tembloroso. Decía: querida Andrea, no te preocupes si el mundo parece cruel. Tú eres buena. No dejes que el dolor te cambie, solo que te haga más fuerte. Y si algún día dudas de ti, recuerda que yo creí en ti antes que nadie. Esa carta la tengo enmarcada en mi escritorio. Cuando tengo días difíciles, la leo. Cuando siento que aún hay heridas que pican, la leo. Porque no todas las cicatrices son malas. Algunas te recuerdan que sobreviviste. No sé dónde está Leticia hoy. No sé si vive, si miente, si duerme en un sillón ajeno. Pero lo que sí sé es que ya no vive en mí, que su voz ya no habita mi cabeza, que sus palabras ya no dictan mi reflejo, que sus críticas ya no tienen eco en mi autoestima. Y eso es libertad. Natalia y yo seguimos en contacto constante. A veces lloramos al recordar, otras veces reímos. Hemos aprendido a sanar a través de la conversación, a darnos el amor que nunca recibimos, a construir nuevos vínculos, nuevos pactos, nuevos sueños. Hoy puedo decirte que no hay vergüenza en cortar lazos con una figura materna, que no te define tu pasado, que la sangre no es excusa para permitir la violencia emocional y que está bien decir, está aquí. Si tú que estás escuchando esta historia has vivido algo parecido, si tu madre te hizo creer que nunca era suficiente, si creciste con miedo de ser quien eres por miedo a sus críticas, quiero que te lleves esto. No estás solo, no estás sola, no estás loco. El abuso emocional no siempre deja moretones visibles, pero deja heridas profundas. Y mereces sanarlas, mereces vivir sin miedo. Mereces relaciones que sumen, no que te drenen. Habla, pide ayuda, pon límites y si es necesario, aléjate. El amor verdadero nunca te hará odiarte a ti mismo. A veces me preguntan si no me arrepiento de no haberla perdonado, de no haberla buscado, de no haber cerrado el ciclo con un abrazo. Y yo solo sonrío, porque entendí que el ciclo no se cierra con un perdón obligado. Se cierra cuando dejas de sangrar por alguien que nunca quiso curarte. Leticia fue mi madre, sí, pero no fue mi hogar. Mi hogar fue mi hermana, mi abuelo, mi lucha, mi renacimiento. Y si hoy soy feliz, no es por lo que me dieron, es por lo que aprendí a darme sola. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de lo que dije te tocó el corazón, háblalo, escríbelo, compártelo. No calles más, porque callar fue lo que nos destruyó tanto tiempo. Y ya basta. Es tiempo de sanar.